Muy buenos días y muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Muy buenos días, Max. Saludos a todo el auditorio. Sí, y que en realidad yo te diría que muy posiblemente son dos temas que puedan estar relacionados, ¿no? Porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es que se dan luego estas designaciones o esta inclusión de personas o de delincuentes o de socios de delincuentes en estas listas negras que tiene Estados Unidos, que cuando te mete ahí pues el efecto es que automáticamente te vuelves básicamente como en un apestado del sistema financiero, déjame decirlo así. Nadie puede hacer negocios contigo ni transferencias, ya no puedes abrir cuentas de banco en el sistema financiero de Estados Unidos. Si alguien te envía una transferencia desde Estados Unidos a una cuenta tuya en otro país, esa persona puede ser sancionada, etcétera. O sea, quedas básicamente relegado, ¿no? Y muchas veces esas designaciones como la que vamos a platicar ahorita, de gente del cártel de Noreste, que digamos que es como ahora se conoce lo que antes eran los Zetas, ¿no? Pues Ujú. viene justamente de testigos colaboradores en muchas ocasiones, pues de personas que, evidentemente de investigaciones de agencias de los Estados Unidos, pero muchas veces las pistas surgen pues de estos narcotraficantes o delincuentes que ya estando en Estados Unidos optan por aportar información para tratar de ellos librar su proceso, ¿no? Entonces, una de las preguntas justamente que está, creo que en la cabeza de muchos es ¿qué pasó o por qué razón gente del perfil del Mayo Zambada o de Caro Quintero o de Vicente Carrillo Fuentes, pues, ¿qué estarían negociando? Porque no hay otra forma de entenderlo, ¿no? Evidentemente, los fiscales de Estados Unidos no iban a retirar sus penas o su petición inicial de tal vez valorar la pena de muerte en contra de estas personas si no fuera porque ya hay algún tipo de plática con las defensas de estas tres personas. Estos tres casos están aquí en Nueva York. Esa es la explicación del por qué estas notificaciones se dieron al mismo tiempo, ¿no? Porque Estados Unidos y más la administración del presidente Donald Trump, que es tan ofensiva y tan artera en el discurso y en la retórica en contra del narcotráfico de los capos mexicanos, ¿no? Además considerados terroristas. Bueno, ¿por qué ese gobierno del presidente Trump decidiría de antemano? Porque digo, falta ver que avancen los procesos, pero cuando son casos de posible pena de muerte, los jueces siempre piden que de entrada se vea ese asunto, ¿no? Antes de seguir con el proceso, porque sí es importante que si el resultado de un eventual juicio va a hacer que el acusado pierda la vida, siempre se pide que esto de entrada se defina si sí va a quedar así o no. ¿Por qué el gobierno del presidente Trump de pronto decidiría no ir por esta ruta? Bueno, es que en ese sentido creo que es obvio que es porque ya comenzó algún tipo de diálogo de las defensas con los fiscales. Sorprende en el caso sí de Caro Quintero, honestamente, porque para Estados Unidos es un personaje que es una afrenta, es un tema que le tienen pues un asunto marcado, una cruz, ¿no? A raíz del asesinato de la gente Mickey Camarena, que además el gobierno del presidente Trump, la DEA en específico, se ha encargado de todos estos meses de recordar, de poner en la mesa el perfil de Camarena como una víctima, como el modelo del funcionario estadounidense que dio la vida, que pagó el último sacrificio al hacer su trabajo en contra de los narcotraficantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que en el caso de Caro Quintero sí resulta inesperado, pero a lo mejor ya estaremos viendo, ¿no? Esto va avanzando por partes. Originalmente, en mayo, Caro Quintero y Carrillo Fuentes se declararon no culpables cuando fueron pues detenidos en Estados Unidos, porque ninguno fue extraditado. Recordemos que al Mayo se lo llevó, según la versión del Mayo, secuestrado uno de los hijos del Chapo. El hecho que lo detuvieron ahí en Texas bajándose del avión con uno de los hijos del Chapo, y entonces no hubo extradición y por lo tanto estaba el riesgo de la pena de muerte sobre su cabeza, ¿no? Y a Caro Quintero y a Carrillo Fuentes, pues el gobierno de México pues los expulsó, o sea, tampoco los extraditó, básicamente pasó lo mismo, los subió a un avión y bajaron en Nueva York y aquí fueron detenidos, ¿no? Entonces, están evitando ahora este escenario y una de las razones que siempre se especula, evidentemente, es la posibilidad de que se vuelvan testigos colaboradores. Tendremos que ver si el asunto evoluciona para allá, pero la utilidad de tener a estos personajes de altísimo nivel y sobre todo en alguien como el Manjo Zambada, imagínense la cantidad de información que no tiene, o los hijos del Chapo, que es lo que estamos viendo ahora, es que siempre pueden aportar información que por un lado muy posiblemente sí sirva para arrancar juicios e investigaciones, pero también puede servir para varias cosas más la información que aporten.
Y una de ellas es justamente información sobre quiénes son sus cómplices, qué otros integrantes hay de otros grupos delictivos, qué redes financieras tienen, cómo lavan el dinero, y es así, a partir de los testimonios de narcotraficantes y de otras fuentes de información, como agencias o instituciones, dependencias, perdón, del gobierno de Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro, pueden imponer este tipo de sanciones o de inclusiones en la lista negra. El día de ayer justamente el Departamento del Tesoro comunicó pues las designaciones de nuevas personas. Digo, ya hay decenas de mexicanos, narcotraficantes, socios y empresas en estas listas negras recurrentemente se están mencionando, pero la de ayer sí llamó la atención porque estamos hablando de 4 personas, ¿no? 3 de ellos que estarían en la cúpula de mando del Cártel del Noreste, que como les digo, es la organización que desde el punto de vista de Estados Unidos, pues es la evolución de lo que antes fueron los Zetas, ¿no? Un poco heredaron su territorio y toda su estructura criminal, ¿no? Y entonces el Departamento del Tesoro anunció que fueron sancionados o que fueron incluidos en esta lista una persona que se llama Abdón Federico Rodríguez, que de acuerdo con Estados Unidos es el segundo al mando del Cártel del Noreste. Luego otra persona que se llama Antonio Romero Sánchez, que también es un alto miembro de la estructura criminal de este grupo y por el que, por cierto, hay una recompensa de $500,000 en Tamaulipas por información que dé a su captura. Y Francisco Daniel Esqueda Nieto, que conocido con el alias de Frankie Esqueda, que también sería un jefe de operaciones o de plaza del Cártel del Noreste, no solamente en Tamaulipas, sino también en otras zonas de Coahuila, ¿no? Pero tal vez el que más llamó la atención, además de estos 3 líderes, es el caso de Ricardo Hernández Medrano, que Ricardo Hernández Medrano es un músico, es uno de estos raperos que digamos que han encontrado éxito en tal vez este tipo de historias que se llevaban a la música antes a través de corridos norteños o de narcocorridos, como se les conoce, ahora trasladarlos más al género del rap, ¿no? Y entonces ha surgido esta figura, pues, de los, pues sí, de los narcorraperos que hacen narcorrap, ¿no? Y este señor, Ricardo Hernández Moreno, conocido mejor como el Macabélico, pues es una persona que a lo mejor para muchos era un desconocido o no era un desconocido antes de estas designaciones, pero que basta ver en redes sociales y comenzar a indagar y ya ha tenido varios videos, ¿no? Y tiene muchísimos seguidores, o sea, es un tipo popular, muy popular en ciertas escenas pues de la música, sobre todo en aquellas regiones, ¿no? Y pues tiene, insisto, su género es una especie de fusión entre rap y corridos y tiene varios videos. Evidentemente los videos ¿a qué hacen alusión? Pues al tema de estos grupos criminales, a líderes del Cártel del Noreste, siempre un poco como ensalzando, ya sabemos, el modo de vida de estas personas. Este señor, el Macabélico, en los videos aparece prácticamente siempre con el rostro cubierto, ¿no? O sea, también hay una especie ahí como de que se le conoce por el nombre artístico, digamos, pero no por la identidad, pero bueno, de acuerdo con Estados Unidos está plenamente identificado, es Ricardo Hernández Medrano, y lo colocan en esta lista porque, dice el Departamento del Tesoro, este señor, a través de los conciertos que realiza, de los videos que difunde y de la popularidad que está ganando, es un lavador importante de los recursos de este grupo del narcotráfico, sí. Además ya considerado, y lo dice en varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos, como grupo terrorista. O sea, ya a partir de la designación que hizo el gobierno de Trump, cuando llegó, pues empezó su mandato en febrero de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas y que quedó oficializado por el Departamento de Estado. La inclusión de estos personajes, pues ya no solamente es por lavar dinero para el narco, sino por lavar dinero para actividades terroristas, ¿no? Y es lo que está diciendo Estados Unidos en el tema de Ricardo Hernández Medrano. Y pues ahora sí que una llamada de atención y un aviso ahí, evidentemente para pues otras personas que podrían estarse dedicando a este tipo de situaciones. Ya hemos visto algunas situaciones, por ejemplo, con el tema de las visas, ¿no? Pero eso no deja de ser pues realmente un documento para ingresar a Estados Unidos de vacaciones o por trabajo, pero acá ya estamos hablando de otro nivel de sanciones y bueno, sin duda alguna llamó la atención la inclusión de este señor Ricardo Hernández Medrano, el Macabélico, este narcorrapero, a estas listas negras, que lo que significa es que pues nadie va a poder, como decía al principio, hacer negocios con estas personas. Ellos no pueden utilizar el sistema financiero en Estados Unidos, no pueden abrir cuentas a su nombre, si las hay, se cancelan de inmediato, cualquier recurso que tengan es decomisado automáticamente, pero además cualquier otra persona, e incluso déjenme decirles
a partir de la designación que se hizo de este señor, la plataforma de YouTube ha venido bajando los videos de Ricardo Hernández Medrano, el Macabélico, pues justamente porque pues, al incluirte aquí significa que cualquier persona que te ayude a lavar el dinero del narcotráfico, que te ofrezca recursos, plataformas, visibilidad, pues se vuelve cómplice de eso. Entonces, evidentemente, se genera ese tipo de efecto como el que estamos viendo en YouTube de bajando todo el contenido relacionado con este sujeto, y así es como vamos viendo las repercusiones de caer en ese tipo de listas, ¿no? Entonces, bueno, llamativo en esta semana esta clemencia que tuvo el gobierno de Donald Trump para estos líderes que siguen sus procesos. Digo, pareciera ser que se van a declarar culpables. Vamos a ver si es que eso sucede, ¿no? Pero además estas designaciones que hubo de gente del cártel del Noreste. Claro, Arturo, ha trascendido en los últimos días, en las últimas semanas, el nombre no solamente de este sujeto conocido como Macabélico, sino también anteriormente los Alegres del Barranco, a quienes le suspendieron la visa, anteriormente también a Natanael Cano, a quien también le suspendieron la visa, y diferentes influencers o youtubers, como se les conoce, que forman parte indirecta de algunos cárteles ya considerados como terroristas, organizaciones criminales aquí en México, y a quienes están señalando directamente, están siguiendo sus pasos, sus movimientos financieros para incautarles, sí, algunas cuentas, algunos bienes, pero son 3 de los conocidos, el Macabélico ahora tristemente y célebremente conocido por esta situación, pero estamos hablando de cuántas personas que indirectamente están trabajando para lavar dinero de organizaciones criminales y que se pueden dar a conocer porque artistas de corridos, de narcocorridos, de corridos de rap, etcétera, siguen saliendo a la luz cada vez más. ¿De cuántos personajes tentativamente estaremos hablando que están ahora en la mira, que estaban ahí más o menos en la superficie y que, pues sí, se pueden considerar delincuentes con la facilidad que tiene el gobierno de nombrarlos o haberlos nombrado terroristas? Mira, de los casos que refieres y que hemos conocido, pues es evidentemente porque llegan a la esfera pública, ya sea porque, y que también, por ejemplo, en el tema de las visas, ¿no? En el caso de los Alegres del Barranco, además fue el propio Christopher Landó, el subsecretario del Departamento de Estado, que recordemos fue embajador en México, quien lo hizo público en una cuestión que no es tan común, pero dijo, estas personas se están haciendo apología del delito, ensalzando con sus conciertos al Mencho y al Cártel de Jalisco. Bueno, pues de entrada no van a tener el privilegio de ingresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero la mayoría de los casos que conocemos ocurren cuando estas personas, porque muchas veces déjame decirte que incluso en el tema de las visas los propios aludidos o involucrados no se enteran hasta que intentan ingresar a Estados Unidos y de pronto no pueden, ¿no? En ese sentido es que se hacen públicos esos casos. Ahora, si hay una distancia, déjame decirlo aquí, un matiz, ¿no? Entre designar o retirar la visa a algunas, que es en el caso de varios de los cantantes de narcocorridos, bajo la percepción de Estados Unidos de que están haciendo apología de la violencia, ¿no? Y están ayudando a hacer famosa y a difundir esta narcocultura, ¿no? A que seas una persona que lava dinero para la estructura criminal, como es en ese sentido Ricardo Hernández Medrano, según lo que dice el Departamento del Tesoro. Miren, no sabemos la cantidad exacta de personas que esté investigando o tengan a mira el Departamento del Tesoro como posibles lavadores de grupos criminales. Lo que sí sabemos es que el Departamento de Estado en su momento manejó una cifra de 2.000 a 2.500 personas que tenía bajo investigación, ¿no? Es el concepto y la palabra que usaron, tanto sobre todo por dar apoyo o por dar ser aliados o de alguna forma dar, pues sí, ayudar a dispersar o a apoyar logísticamente de alguna manera a grupos terroristas, tanto de Medio Oriente como grupos narcoterroristas en México. Digamos que esa fue la cifra global que se dio. ¿Cuántos de esos son personas en México, son grupos, son famosos? Bueno, creo que en realidad lo hemos ido o lo iremos descubriendo, o cuando haya una acción contundente, cuando haya una detención. Lo vimos hace unos días también, por ejemplo, con el caso de Julio César Chávez Jr., ¿no? Que por cierto, hasta el día de hoy no queda claro exactamente en qué instalación del ICE está. Que me parece claro que su familia sí lo sabe y por eso ya no ha habido mayor expresión al respecto, pero es hasta que ocurren estos incidentes cuando se conoce lo que está en el tintero, ¿no? Pero sí, yo creo que vamos a seguir viendo muchísimos más casos de estos
por lo menos en este primer año del presidente Trump, en que traen como prioridad el combate a estos grupos y además el combate a la migración ilegal, que de manera injusta me parece muchas veces asocian y ligan a temas de narcotráfico, ¿no? Sí, me parece importante también profundizar, Arturo, sobre el tema de Ovidio Guzmán López, el hijo menor del Chapo Guzmán, que llegó a un acuerdo antes de que se le dictara una sentencia con el gobierno de los Estados Unidos para dar información contundente de personajes inclusivamente ligados a la política mexicana, personajes importantes que pudieran estar ligados con estas operaciones criminales. Te pregunto esto porque Caro Quintero, Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes fueron exonerados de la pena de muerte. ¿Consideras, sin especular, que tentativamente podrían haber sido exonerados para tratar de encontrar un acuerdo con ellos también para que den información contundente a las autoridades? Porque la información que tiene Ovidio Guzmán con Caro Quintero, con Vicente Carrillo Fuentes, seguramente es diferente porque pertenecen a grupos delictivos diferentes. ¿Será esta posiblemente una de las razones por las cuales el Departamento de Justicia de los Estados Unidos evitó, porque les conviene, evitó dictarles pena de muerte? Miren, evidentemente, insisto, hay que ver cómo evolucionan los hechos, pero pues la verdad es que sí, evidentemente estaríamos especulando, pero me parece que pues la verdad es que no parece haber otras alternativas que sea eso lo que esté ocurriendo, sobre todo si vemos los casos del pasado, ¿no? Donde evidentemente hemos visto que así se han ido desarrollando los eventos. De hecho, déjenme decirles, hace unas semanas, no sé si recuerden, pero el hermano menor de Ovidio, Joaquín Guzmán López, que es el que se llevó al Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López se entregó. Entonces, él no fue extraditado, básicamente él se autoentregó, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que él también podría tener el asunto, o podría haber tenido el asunto de la pena de muerte encima, pero lo que vimos es que en mayo, los fiscales en Chicago, porque el caso de los hijos del Mayo se está llevando a una corte en Chicago, enviaron una carta idéntica, ¿no? Es decir, diciendo que, anunciando que en el caso de Joaquín Guzmán López no van a buscar una pena de muerte, ¿no? Que es justo lo que estamos viendo ahora. Pero en el caso de Joaquín Guzmán López es obvio, aunque todavía falta que avancen los hechos, que se trata de una situación de negociación, justo lo que está pasando con su hermano Ovidio Guzmán. Alguien me decía, por ejemplo, si no había alguna incongruencia entre que pues Ovidio Guzmán se haya declarado culpable y tal vez reciba un beneficio de testigo colaborador, con que también ocurra esto, por ejemplo, con el Mayo Zambada, ¿no? Porque pues para el Mayo Zambada de manera, obviamente son malas noticias que Ovidio Guzmán se vuelva testigo colaborador, porque muy posiblemente uno de los primeros juicios en los que Ovidio testificaría pues sería en contra del Mayo Zambada, como ya vimos que hace algunos años lo hizo el hijo del Mayo, el Vicentillo, en contra del Chapo Guzmán. O sea, estaríamos viendo básicamente la historia al revés, ¿no? Entonces, pero lo que me parece es que el asunto es muy congruente, porque si la defensa del Mayo Zambada sabe que muy posiblemente Ovidio Guzmán y casi seguro se va a concretar lo mismo con el otro hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, van a ser testigos, en su caso, pues evidentemente es un aliciente más para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Y de entrada, pues, salvar la vida. Entonces, yo creo que es altamente probable, o sea, sería difícil de entender por qué otra razón distinta el gobierno del presidente Trump estaría, pues, de entrada dejando fuera de la mesa la pena de mayor gravedad. Aún así, estas personas pueden ser declaradas con prisiones de por vida y estar como el Chapo Guzmán ahí refundidos en la peor cárcel de los Estados Unidos, que está en Colorado, ¿no? O sea, que es un castigo bastante severo. De hecho, yo en su momento los abogados del Chapo Guzmán, si bien el Chapo Guzmán no tenía la pena de muerte encima como posibilidad, porque el Chapo sí fue extraditado, que tal vez esa sea la razón por la cual estos últimos capos, el Mayo, por ejemplo, o Carrillo Fuentes, están optando por buscar estos arreglos. El Chapo no tenía la pena de muerte y pues se la jugó y se quiso ir a juicio. Incluso hubo ahí cambiaron los abogados, porque quienes llevaban el caso originalmente decían, no, lo mejor es un acuerdo de culpabilidad y colaborar. Bueno, eso nunca pasó con el Chapo Guzmán, o no ha pasado hasta ahora, digo, no es que sí que no vaya a pasar después, pero pues lo sentenciaron y ahí está. Esta semana también se reveló una carta del Chapo Guzmán pidiéndole al juez que por favor haga algo, que no puede ni hablar con su abogado, que ya tiene un nuevo abogado, tal vez esté buscando una nueva estrategia, pero ni puede hablar con él por las condiciones en las que está. Bueno, creo que ese es el escenario que están buscando evitar ahora estos capos mexicanos, pero la verdad, honestamente, parecería muy complicado de creer que en casos como el de Caro Quintero o como el del Mayo Zambada, que es
no solo es un líder, es uno de los fundadores de una persona que jamás había sido detenida del Sí. cártel de Sinaloa, como que Estados Unidos solamente haya accedido por el mero hecho de que, bueno, te declaras culpable y me ahorras la lana y el tiempo del juicio. No, o sea, yo creo que evidentemente tendría que haber algo más como para que el gobierno de Trump adoptara esta posición magnánima y solamente por un tema de me vas a ahorrar el juicio y el dinero. No, pues ustedes son líderes, líderes. ¿Qué puede ser, insisto, que aporten mucho dinero, eso sí, dinero, cuentas, propiedades, información de los lavadores de dinero, pero y testimonios en contra de cómplices, que eso sí interesa mucho a Estados Unidos, de cómplices tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, en México o en otros lados, para que luego, pues con esa información Estados Unidos ahí ya tiene varias opciones, ¿no? Decide detonar procesos penales o a lo mejor establecer ese tipo de sanciones a través del Departamento del Tesoro, o se utiliza como herramienta diplomática para negociaciones a puertas cerradas, que nunca nos enteramos de todo el contenido, pero que bien puede servir para apretar algunas situaciones, ¿no? Poniendo ese tema de asuntos sobre la mesa. Entonces, yo creo que con alta probabilidad es que estaremos viendo en algunos, no sé si en los tres casos, pero por lo menos en dos de ellos seguramente sí, este intento de avance hacia convertirse en testigos colaboradores a cambio de penas reducidas. Ojo, que en el caso de Ovidio, de su hermano menor y de estos, no es que queden libres de los delitos, no es que queden perdonados ni absueltos, no, van a recibir condenas porque finalmente lo que están haciendo es, lo que hizo Ovidio Guzmán, por ejemplo, es declararse culpable. Si el Mayo Zambada o Caro Quintero, los demás tienen que hacerlo, pues de entrada, recuerden que ellos cuando llegaron a Estados Unidos se declararon no culpables. O sea, lo que tenían que hacer es, como primer paso, cambiar esa declaración de no culpabilidad, declararse culpables y renunciar a su derecho de ir a juicio y defenderse, para que entonces sí, a lo mejor veamos cómo avanza el resto de estos procedimientos, ¿no? Pero bueno, Sí. creo que parecía obvio que por ahí podría ir la ruta, pero vamos a ver. Claro. Y bueno, ya estaremos platicando un poco más adelante conforme vayamos teniendo datos sobre el asunto del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tamaulipas, Ernesto Vázquez, que está implicado, también estuvo implicado en la investigación sobre el huachicol y el tráfico ilegal de combustible, que también está directamente ligado a los cárteles de la droga. En su momento lo platicaremos. Arturo Ángel, muchísimas gracias, director editorial de Entorno MX en su sede en Nueva York. Un abrazo, buenos días y estaremos en comunicación. Gracias. No, un abrazo estar con ustedes. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, ahora me da mucho gusto saludar a un gran colaborador en este espacio, Roberto Gil Suart, para platicar también de un tema importante, un tema que además también pues, ha trascendido, sobre todo pues, con lo que tiene que ver con esta nueva reforma, esta tentativa reforma electoral, los planteamientos que hace el gobierno federal y las condiciones que pone, como las hemos conocido anteriormente con la reforma al Poder Judicial, y los planes que tiene para pues, dominar prácticamente en todos los entornos las decisiones que se tomen en nuestro país.